noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Les tengo una deuda de una clase, ¿verdad? Sí, Buenas noches, Lick. Buenas noches, Eddie. Ahorita te conecto. Ok, Lick. Eddie, gracias por estar hoy, ¿oíste? Gracias, Lick. No, aquí estamos. Porque no es hoy no es tu día de chambes, de trabajar. Gracias por estar, ¿oíste? Ok, Lick. Gracias, Lick. ¿Ya estás? Ya, Lick. Ahí estamos. Ok, ahí estamos. Bien, compañeros, repito, bienvenidos. Afortunadamente, un compañero estudiante de este salón me ayudó. Me refiero al compañero Henry Escobar. Y lo hago público porque así debe ser, ¿verdad? El compañero Henry Escobar me ayudó, me vino aquí a mi casa y habilitó mi máquina para poder dar la clase. Gracias, la orden. Henry, muy fino, ¿viste? La orden. Bien. Entonces, como que vamos a empezar. Compañeros, ¿ustedes se recuerdan en qué tema nos quedamos? La última clase. Correlaciones. Correlaciones. Ok, vamos a reiniciar esto. Les comento que el día de mañana, 31 de enero, es el aniversario de la Universidad de San Carlos. Ya lo sabían, ¿verdad? Sí. Pues mañana cumple 346 añitos la Universidad Nacional Autónoma de San Carlos. Más adelante vamos a hacer algunos comentarios de esto. Ustedes me dicen correlaciones, ¿verdad? Hablamos de esta correlación, compañeros. Sí, ahí es donde nos quedamos con el ejemplo de esa correlación. Con este ejemplo. El ejemplo de la camioneta, exacto. Ahí. Esa. El tema de camionetas. Me recuerdo cuando éramos estudiantes. Y hablando de la correlación de objetivo-subjetivo, como les comentaba, lo objetivo es el fenómeno mismo, ya que existe, lo estamos viendo, estamos fácilmente, lo contemplamos. Eso es lo objetivo. Pero guarda una estrecha relación con lo subjetivo. Por eso mismo se manifiesta una correlación. Entonces, ya hablamos de las formas de conciencia social, que son estas que están en este cuadro. No. Estoy mal. Estoy adelantando. Estas formas de conciencia social, ¿verdad? Nosotros los seres humanos tenemos estas formas de conciencia social.
unos más, otros menos, pero existen, las tenemos. Hacemos gala de ellas. Entonces, el objetivo determina lo subjetivo. Las diferentes formas de conciencia, esto es importante, que las diferentes formas de conciencia social, lo que veíamos en el cuadro anterior, vienen a reflejar las condiciones materiales. Permítame un segundito. Decíamos que si lo objetivo determina a lo subjetivo, resulta entonces que esas formas de conciencia social, ¿verdad? Esos sentimientos, esos caprichos, esos pensamientos, opiniones, están determinadas o reflejan las condiciones materiales de vida que tengamos. Así como es mi vida material, así será mi conciencia social. Dependiendo cuál sea mi vida material, así será mi conciencia social. Ojo con esto, compañero. Repito, esto es importante. Que nuestra vida material no solo refleja nuestra conciencia social, sino que la determina. Ojo, nuestra vida material determina a nuestra conciencia social. Según sea ella, según sea nuestra vida material, así serán nuestras formas de pensar, nuestros intereses, nuestros razonamientos, voluntades, sentimientos, etcétera, dependiendo de la vida material que tengamos. Ojo con esto, recuerden esto. Y aquí es el ejemplo. En esta correlación de objetivo-subjetivo, el fenómeno mismo va a ser que estamos viendo que un grupo de estudiantes, digamos, en aquel año, ahí en la Petapa, estaban quemando una camioneta. La estamos viendo, la gente, todos los estudiantes estamos viendo ese fenómeno. La gente que transita por ahí también lo está viendo y sabrán que son los de San Carlos. Y ahora lo subjetivo entonces viene haciendo lo que está anotado en el cuadro. Las razones que nos impulsaron a los estudiantes, que nos motivaron para realizar ese acto, ese fenómeno, esa quema de esa camioneta. Puede ser que en el grupo numeroso en donde estamos, puede ser que los compañeros participaron y realizaron ese acto porque están molestos por el incremento al precio del transporte. El momento, me recuerdo que costaba 5 centavos el pasaje y lo subieron a 10. Hubo rechazo, hubo protesta, hubo de todo. Hubo esto que estamos viendo acá. El pasar de 5 centavos a 10 centavos del pasaje. Estábamos muy molestos. Y por eso se hizo eso. Pero habían otros casos que por compañeros, por amigos, de clases o de facultad o de la U, lo hicimos. Y el otro caso por ser un pirómano. Yo creo les pregunté qué era un pirómano, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí. Es un personaje y a propósito, compañeros, vieron esa noticia, lo que pasó en San Marcos. ¿Alguien se enteró? De que agarró fuego en una casa.
Ah, yo pensé que del Busac, porque también es un Busac. Murieron siete en total, 4 niños y 3 adultos. Fallecieron quemados en esa vivienda. Parece ser que estalló un cilindro de gas. Imagínense ustedes. Qué triste noticia. Sigamos. Ahora tenemos la correlación, lo común y lo singular. Lo común es aquello repetitivo, ¿eh? ¿Qué es lo que repetimos o ustedes como estudiantes repiten? Es estudiar. Todos los que trabajan tenemos esa actividad, trabajo, y repetimos constantemente día a día. Actividades repetitivas. Es lo común. Es lo que hacemos siempre. Pero resulta que hay algunas actividades, algunos hechos, algunos fenómenos sociales que son singulares, tienen esa característica, son únicos. Es decir, no se repiten. Una revolución, pueden haber varias revoluciones, pero cada una tiene su momento, su tiempo, sus características. Y aquí tengo ese ejemplo, el descubrimiento de América. Creo que me corrigen si me equivoco. Fue en 1492, por ahí, más o menos, no recuerdo muy bien. No recuerdo cuándo vinieron esos bandidos. Descubrimiento de América fue único. Solo una vez se dio. Podrán venir más, qué sé yo, pero fue un momento nada más. Ese descubrimiento de América fue único. Revise esa característica, es singular, es único. Nos habla de la Primera Guerra Mundial. También hubo una Segunda Guerra Mundial. Pero cada una tiene sus peculiaridades. Algo que le es propio. A la Primera Guerra Mundial se me ocurre en qué momento fue, quiénes se enfrentaron, qué sucedió, en fin. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial. Y dice ahí abajito, hechos históricos únicos en tiempo y espacio. Es decir, que no se van a repetir. ¿Estamos? Aquí tenemos otra correlación, enfoque de clase y objetividad. Pensemos que estamos contemplando un fenómeno social, un acontecimiento, un hecho social, ¿verdad? Entre el grupo de gente estamos nosotros. Y lo estamos viendo, el fenómeno está sucediendo. Pero resulta que como yo correspondo, soy de determinada clase social, así tendré mi propia opinión, mi propio análisis, ¿verdad? Producto de que correspondo a determinada clase social. Pero el fenómeno existe, está ahí, está sucediendo. Pero la pregunta sería entonces, si vemos a un burgués y a un proletario, tendrán la misma opinión si se trata, por ejemplo, de que la jornada de trabajo, que en Guatemala es de 8 horas, ¿verdad? Es de 8 horas, pero resulta que el patrono les dijo, miren, hoy van a trabajar 1 hora más, van a trabajar 1 hora más. Y la empresa no tiene para pagarles esa hora de más. El proletario tendrá su opinión, pensará, analizará y tendrá la idea, entenderá de qué se trata. De esta cuenta, la opinión que tenga con respecto a esa petición de 1 hora más sin honorarios, el patrono va a tener una opinión diferente a la de un trabajador. ¿Por qué razón? Porque ahí
existe y se da esa correlación. El enfoque de clase que tenga el proletario y que tenga el burgués va a ser diferente ante el mismo fenómeno, ante el mismo hecho. Están hablando de que salíamos a las 4, ahora vamos a salir a las 5, y esa hora de 4 a 5 no nos la pagan. Entonces, resulta que la opinión, que el interés de lo que dijo el patrono que se tenía que hacer va a diferir en función de nuestro enfoque de clase. La clase social burguesa y la clase social proletaria van a diferir en cuanto a lo que se está haciendo. Entonces ahí interviene ese enfoque de clase ante un hecho que está sucediendo. ¿Estamos? Y aquí tenemos otra correlación entre partidismo y verdad. Esa es parecida a la anterior. Cuando hablamos de partidismo, o sea, pensemos a propósito, está de moda esto, los partidos políticos en contienda por las elecciones en Guatemala. Se va a elegir al presidente, alcaldes, diputados, etcétera. Próximas elecciones de este año. Lo mismo está sucediendo, va a suceder en la Facultad de Economía. Este año hay elecciones para elegir a un nuevo decano. Ya no Luis Suárez, que se fue, pidió permiso, el decano Luis Suárez, para irse a su campaña política con el partido Vamos, candidato a vicepresidente, con el partido Vamos, que es del presidente Yamatei y compañía. Eso sucedió, eso es un hecho. En económicas habrán elecciones este año, lo mismo a nivel nacional. Pero resulta que unos son de tal partido, hay diferencia de colores, de emblemas, de logos y de todo. Pero hay una correlación entre partidismo y verdad. Unos dirán que su candidato tiene tantas virtudes, mientras que los otros no. Y los otros dirán lo mismo refiriéndose a los demás, que su candidato es el mejor, aunque no sea cierta ninguna, pero dirán que es el que va a salvar al país, va a salvar a la sociedad. Pero hay una verdad. Y ese partidismo, esa identificación o adherencia a determinado grupo, nos hace hablar, opinar cosas o muchos comentarios alejados totalmente de la verdad. Voy a ser concreto. Han estado pasando partes muy pequeñas del discurso del presidente actual cuando estaba en campaña. Él ofreció 1000 cosas, pero de esas 1000 cosas no ha cumplido ninguna, ¿verdad? Es decir, que fiel a los principios de su partido, ofreció y ofreció y ofreció, pero la verdad no era cierto lo que estaba ofreciendo, no lo iba a cumplir, como ha sucedido, ¿verdad? Ahora vemos a los candidatos de los partidos ofreciendo 1000 cosas de beneficio, pero resulta que ya habiendo tomado posesión de los cargos, aquella verdad que argumentaban dejó de serlo y se convierte en una total mentira. Y eso lo hemos visto a diario con el de hoy, el de ayer, el de antier. Ahora Guatemala, ¿qué vamos a hacer, compañeros estudiantes? Ya no nos dejemos embaucar, que ya no nos sigan tomando el pelo. A estos mismos ya no les creemos, pero esa es otra situación. Aquí estamos entonces, compañeros.
Y nos dice esto, la explicación correcta. De eso se trata, ¿verdad? Que tengamos capacidad para explicar algo correctamente. Que tengamos capacidad de explicar correctamente un fenómeno social. Que tengamos esa capacidad. Y aquí está el texto que dice, existen diversas opiniones sobre el mismo hecho social. Diversas. Se está viendo algo, estamos contemplando algo, un grupo, pero resulta que hay diferentes opiniones acerca de eso, de lo que estamos viendo. Y estas correlaciones nos dicen que esa diferencia de criterio, esa diferencia de opiniones obedece a la estratificación social. Es decir, al lugar que ocupamos en la sociedad, así será la opinión que tengamos acerca de un fenómeno social. Y aquí regreso al mismo ejemplo. Estamos viendo un fenómeno social y tenemos aquí a la par a un burgués y a un proletario. Y están hablando del mismo hecho social. Y vamos a encontrar diferentes opiniones. No van a opinar lo mismo el burgués y el proletario. ¿Por qué razón? Porque tanto el burgués como el proletario se ubican en un lugar diferente en la sociedad que viven. Es decir, tienen diferente estratificación social, se ubican en diferente estrato social. El burgués es el propietario de los medios de producción, mientras que el proletario, o sea, el trabajador directo, no posee medios de producción. Por eso se ve en la necesidad de vender lo único que tiene, que es su fuerza de trabajo. Es lo único que vende a cambio de un salario. Entonces, por esa misma situación, por corresponder o por tener diferente estratificación social, van a opinar diferente sobre el mismo hecho social. ¿Voy bien, compañeros? Pregunto. ¿Está claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Terminó esta parte. Veamos esto, compañeros. Dice esferas fundamentales en el conocimiento científico de la sociedad. Pongámosle atención a estas líneas de color. Se trata de conocer a la sociedad, pero en una forma científica. Y para ello utilizamos determinadas ciencias para el estudio y el conocimiento científico de la sociedad. Y empezamos con las ciencias históricas. Y nos dice que uno de los primeros pasos de las ciencias históricas fue recoger, seleccionar y describir aquellos hechos históricos dignos de la vida del hombre. Es decir, que
que cuando se iba a recoger, seleccionar y describir hechos históricos que fueran dignos del conocimiento de la sociedad, es decir, que aquellos conocimientos que fueran importantes, que fueran necesarios para divulgarlos, para transmitirlos en la sociedad, de generaciones a generaciones. Iban a ser aquellos conocimientos importantes. Y ahí lo dice, dignos de la vida de los hombres. Es decir, que no íbamos a contar una novela, no íbamos a divulgar aquella información trivial, aquella información banal, aquella información que era tan sencilla y tan rutinaria, tan intrascendental, que no era necesario que se constituyera en una información, en un conocimiento trasladable a otras generaciones. Solamente aquellos que fueran importantes para divulgarlos. Y nos dice, esta fue la forma, así fue como nació la historia. Es decir, en seleccionar, en clasificar aquella información importante como para trasladar a la sociedad y a otras generaciones. Luego la historia, de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo a su crecimiento, cómo se fue ramificando hasta convertirse en una esfera de ciencias históricas. Es decir, al inicio de aquellas ciencias históricas, en su desarrollo, en su crecimiento, llegó a constituirse en toda una esfera de ciencias históricas. Entonces estamos en este momento hablando de aquellas esferas fundamentales para conocer científicamente la sociedad. Y aquí estábamos hablando de las ciencias históricas, pero también hay ciencias particulares o ciencias concretas. A diferencia de las históricas, dicen, este grupo de ciencias no estudian a la sociedad como un todo, sino que ciertos aspectos, unos u otros fenómenos de la vida social. Es decir, por eso se llaman ciencias particulares o concretas. No estudian a la sociedad como un todo, sino solamente algunos aspectos de la sociedad, algunos fenómenos de la sociedad. Es decir, no todos los fenómenos sociales, solamente parte de algunos aspectos de la sociedad, no a la sociedad en su conjunto. ¿Vamos? Y luego tenemos la teoría general. Con el progreso, fíjense ustedes, con el progreso de las ciencias históricas y con el estudio de los aspectos particulares o concretos, se fueron formulando concepciones que expresaban un criterio amplio, un criterio de conjunto acerca de la sociedad y su historia, porque de eso se trataba. Es decir, en la medida que se fueron desarrollando, se fueron ampliando los conocimientos, tanto históricos como particulares o concretos, pudo establecerse una teoría general que hiciera acopio tanto de elementos históricos como de aspectos concretos de una sociedad. Es así como surge una teoría general.
Todavía están ahí, ¿verdad, jóvenes? No se han ido. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado, quedamos en tensión. Ahí estamos. Sí, licenciado. Sigamos con esto. En este momento vamos a hablar entonces de las premisas históricas del surgimiento del materialismo histórico, premisas económico-sociales. Empecemos. Leamos el texto, dice. Las condiciones del desarrollo de la sociedad, es decir, de hecho, se reconoce, porque era evidente que la sociedad se estaba desarrollando, pero dentro de determinadas condiciones. Y es precisamente estas condiciones del desarrollo de la sociedad que vinieron a propiciar un pensamiento filosófico, sociológico e histórico. Es decir, cómo la sociedad va desarrollándose a tal punto que ya puede plantearse un pensamiento filosófico, sociológico e histórico. Y en esas condiciones, este desarrollo de la sociedad y del conocimiento permite el surgimiento a segunda mitad del siglo XIX. El surgimiento va a significar, ojo con esto, el surgimiento del materialismo histórico iba a significar, ojo, la madurez ideológica y política de la clase trabajadora, de la clase obrera. Es decir, que el surgimiento del materialismo histórico era el significado claro de que la clase obrera ya tenía una madurez ideológica y una madurez política. Entonces, resultó que el desarrollo del feudalismo, estamos hablando como feudalismo de un modo de producción anterior al capitalismo. El desarrollo del feudalismo no evidenció los cambios que se venían dando en esa sociedad. Esa época tempestuosa de finales del siglo XVII y a principios del siglo XIX es cuando se expresan transformaciones económicas, técnicas, políticas y revolucionarias en esa transición. Esos siglos, esos momentos, compañeros, se estaban dando grandes transformaciones en el campo económico, técnico, político y revolucionario. La sociedad estaba cambiando. Con anterior a la revolución industrial inglesa y las revoluciones políticas de Europa, se dan una serie de acontecimientos políticos y los procesos económicos dentro del feudalismo se hallaban ocultos. Era complicado observarlos. Después de esta situación, pudo ser establecido ese desarrollo. Esos acontecimientos revolucionarios a fin del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX iban a significar el conocimiento que la fuerza motriz más importante del desarrollo histórico es la lucha de clases y que en el choque de sus intereses reside la fuerza motriz de la historia. Es decir, que los movimientos revolucionarios que se estaban dando en Europa iban a ser una prueba fiel
de que todo el desarrollo de la humanidad, de que todo el desarrollo de la sociedad, la causa principal iba a ser la lucha de clases. Y cuando hablo de lucha de clases, me estoy refiriendo a que en el modo de producción existe eso, existen clases fundamentales o clases sociales, clases sociales. Y al existir esas clases sociales, entran en pugna y se da ese desarrollo histórico. Es decir, la misma existencia de clases sociales incide en que van a tener confrontación, se va a dar o a manifestar una lucha entre las clases sociales. Si habláramos del modo de producción capitalista, el de hoy, la existencia de clases sociales fundamentales, es decir, la burguesía y el proletariado, repito, la burguesía es la propietaria de los medios de producción, mientras que la clase proletaria son los trabajadores directos, que no tienen en propiedad los medios de producción, solamente su fuerza de trabajo. Existen las clases sociales, pero por diferencia de intereses se va a dar esa lucha entre ellas. Se observa la lucha de clases y el capitalismo es la mejor expresión de la contradicción que provoca lucha de clases y que en ese choque de intereses reside la fuerza motriz de la historia. ¿Qué nos quieren decir? Que la lucha de clases es un motor de la historia, que la confrontación de las clases sociales no va a significar un atraso, al contrario, va a ser una fuerza que empuja al desarrollo de la historia, al desarrollo de la sociedad. Esa lucha de clases es histórica, es la confrontación entre las clases sociales. Y en el capitalismo va a ser la burguesía y el proletariado. Y aquí tenemos unas premisas teórico-ideológicas. Obviamente que el materialismo histórico no surge al margen de un pensamiento científico. Por el contrario, el materialismo histórico es el resultado precisamente de ese pensamiento científico. Es una consecuencia lógica, dice, en el campo social. Es decir, que el materialismo histórico surge en consonancia con el desarrollo de un pensamiento científico. Es decir, que el pensamiento científico incidió en el surgimiento del materialismo histórico. Y tenemos entre las fuentes esenciales del surgimiento de la concepción materialista de la historia, se encuentra 1, la filosofía clásica alemana; 2, la economía política inglesa; y 3, el socialismo utópico francés. Estas 3 son las fuentes ideológicas e históricas del surgimiento del materialismo histórico. Repito, la filosofía clásica alemana, la economía política inglesa y el socialismo utópico francés. Vamos. Una pregunta. Sabemos de utopía, donde dice utópico, socialismo utópico francés.
sabemos el significado de la palabra utopía. Pregunto. No, licenciado. No, Lic. Si consultáramos No. un diccionario, vemos en internet, voy a repetir lo que ahí dice. Dice un proyecto halagüeño, pero de imposible realización. Imagínense, trasladémoslo a algo concreto. ¿Cómo no quisiéramos nosotros, los seres humanos, poder volar? Ubicarnos en un determinado espacio y poder, como las aves, poder volar. Eso, compañeros, es imposible. No podemos hacerlo. Entonces, si alguien se atreviera a eso, las consecuencias serían diferentes. Por cierto, hay una canción de Facundo Cabral que menciona algo parecido, pero ese es Facundo. Y aquí tenemos las premisas del surgimiento del materialismo histórico. Empezaríamos con la filosofía idealista alemana. Pero, compañeritos, fíjense ustedes que en este tema, en este momento, así me quedé con la otra clase, con el salón 210. Y no quiero para nada que uno avance y el otro se rezague. Por eso mismo hoy, lunes, decidí ponernos al día en el salón 211. ¿Estamos? ¿Me explico? Bien, hablemos, aquí nos vamos a quedar en la temática, compañeros. Solo quería comentarles algo. El día de mañana va a salir una marcha del Paraninfo, zona 1, con destino al Parque Central, es decir, al pasaje donde cayó Oliverio Castañeda de León. A las 8 de la mañana nos vamos a juntar varios estudiantes y varios profesores. Me estoy refiriendo a la Coordinadora General Estudiantil, que significa la digna resistencia en contra del fraude en la elección a rector. Ahí vamos en Oliverio. Y ahí concluye. Y están invitados los que puedan llegar mañana. Obviamente, los compañeros que trabajan, pues no podrían porque es un día laboral. Mañana martes, 31 de enero, es aniversario de la universidad. Vamos a caminar entonces. Repito, están invitados, ¿verdad? La universidad está atravesando una de sus peores crisis institucionales. Vean, ¿saben lo que le pasó al compañero de Química Farmacia? El compañero Camilo, ¿saben lo que le pasó? Pregunto. ¿Lo expulsaron, Lic? Lo expulsaron. ¿Y por qué lo expulsaron? ¿Saben ustedes? Pregunto. Por llamar usurpadores a mazariegos. Correcto. Y fíjense ustedes que la palabra usurpador, pues se oye peyorativa, se oye algo fuerte, pero no es así. Sabemos que usurpar, por ejemplo, la palabra usurpar significa estar u ocupar un lugar o un puesto que no le corresponde. Por ejemplo, si en el trabajo o en algún lugar resulta que a mí me ubica por mis funciones en tal silla, digamos, en tal lugar, y de repente que llego encuentro a otra persona que no se quiere retirar de ahí, esa persona está usurpando un lugar, un cargo, unas funciones que no son de él, son de otra persona.
Y como este señor, entre comillas, lo eligieron fraudulentamente, significa que él no es un rector legalmente elegido. Al contrario, él está usurpando un cargo que no le corresponde. Me imagino que ustedes oyeron cuando un diputado, cuando este señor llegó al Congreso a pedir parte del presupuesto que le dan a San Carlos, ¿verdad? Y un diputado le llamó usurpador y le dijo, yo aquí no veo a un rector, aquí estoy viendo a un usurpador de esas funciones. No sé si vieron ustedes eso. ¿Verdad? Entonces, este compañero Camilo, eso dijo y tenía perfecto derecho. Él es Camilo es parte del Consejo Superior Universitario. Él es representante estudiantil. Y el hecho de ser representante, ya sea estudiante, ya sea profesor o graduado, tiene los mismos derechos a exponer sus ideas. Tiene el derecho a opinar. Pero resulta que al opinar viene el Consejo Superior ilegalmente, arbitrariamente, decide expulsarlo. Que si permitimos esto, estamos expuestos a que en cualquier momento estos señores, que no son los mejores para estar ahí, decidan afectarnos con esa sanción. Entonces, la lucha de él, de Camilo, debe ser de todos. Todos somos Camilo. A todos nos pueden afectar. Y no tienen derecho a expulsarlo de la universidad por haber dicho que este señor Mazariegos es un usurpador. Está diciendo la verdad. No está mintiendo, no está inventando. Y fíjense ustedes que un artículo de la Constitución Política de la República dice que no constituye ni falta ni delito señalar a un funcionario público de sus actos que deriven de su cargo. O sea, no es delito ni falta. Y viene el CSU, o sea, el Consejo Superior, y decide expulsarlo. Cuando Camilo tenía todo el derecho del mundo a decir lo que pensaba y decirlo en el seno de la sesión del Consejo. Y del total, fíjense, del total de representantes ante el Consejo Superior, que son 40, votaron 22 a favor de su expulsión, los otros no. O sea, a todas luces es ilegal lo que el Consejo Superior hizo contra Camilo. Y no solo ilegal, sino que es arbitrario. Entonces estamos en la lucha porque a Camilo no lo expulsen de la U. Y esa lucha debe ser de todo estudiante consciente. Lo acaba de entrevistar a Camilo este programa de la televisión Con Criterio. Y resulta, fíjense compañeros, que es un buen estudiante, tiene 22 años, está en cuarto año de la carrera Química y Farmacia. Él estudia química pura y es una de las mejores notas en esa facultad. Es un buen estudiante entonces. Tiene 22 años y va en cuarto de la carrera. Es buen estudiante. Y porque dijo algo que pensaba y algo que es cierto porque no lo está inventando, dijo que era un usurpador, el consejo lo expulsa. Entonces, esa lucha debe ser de todos los estudiantes, no importa de qué facultad, porque es estudiante de San Carlos. Esa es la idea, compañeros. Luchemos por Camilo. Ahora es otra lucha también. No solamente luchamos en contra del fraude, sino que el mismo fraude está expulsando a un estudiante porque le dijo a este señor que era un usurpador, ¿verdad? ¿Consideran ustedes que es justa la expulsión
de Camilo, pregunto. No, no es justo. No, no es justo ensañarse como alumno, un patojo de 22 años. ¿Qué tal si le pasara una situación de esas a uno de ustedes? ¿Qué tal? Halo. Gracias. Bien, compañeros. La clase ha terminado. Como diría, a chupar un besito. Como diría alguien, ¿verdad? La clase ha terminado. Podéis ir en paz. Bien, compañeritos, nos vemos el próximo día de clases. Si hay alguna pregunta. Lick, perdone, una consulta. ¿Sí? El día de mañana tenemos clases, no sé si usted tenga conocimiento al respecto. No, mañana no hay clases. Gracias, Lick. Ninguna. Fíjense ustedes. Yo no lo miro muy bien. Que un aniversario de la USAC solo den feriado cuando debiera ser, ¿qué les digo? Celebración, ¿verdad? Un año más, pero en las actuales condiciones que nos debatimos en una crisis, pues no puede haber fiesta, ¿eh? Lo que tratamos es que se realicen elecciones legales, transparentes y no fraudes, ¿verdad? Y ahí vamos, luchando por esto. ¿Algún comentario, compañeros, compañeras? Si no hay comentarios, compañeritos, ahí la dejamos. Les deseo un buen descanso, feliz noche y nos vemos el próximo día de clases, que sería el jueves. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Pásenla bien, que descansen. Buenas noches, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Descansen. Provecho también. Gracias, descansen. Noches, compañeras, compañeros. Que descansen. Hoy no hay link de asistencia, Lick, porque hoy era Sí, extraordinario. Hoy no hay la asistencia. Lick, Eddie, disculpe una consulta. ¿Todavía no hay fecha de entrega de la otra tarea? No, todavía no. De El acuerdo. jueves se lo hacemos. O lo hacemos de una vez, Eddie. A ver. Lick, solo con una consulta. El año pasado, yo creería que esta tarea se tendría que dejar una semana después de los primeros exámenes parciales para no afectarlos, pienso yo. ¿Afectarlos en qué sentido? En el sentido de que estudien para su parcial y no estén haciendo en el trabajo, pues, pienso yo, Ya. no sé. Acordate que tiene ponderación, pero bueno, tenés razón. Está bien. O sea, ¿cuándo está programado el primer parcial? Fíjate que yo tengo entendido que es casi en la última semana de febrero, entre la tercera y cuarta semana de febrero. Más o menos. Bueno, pues de todos modos le voy a preguntar a Alfredo, al coordinador, y el jueves les damos la fecha del examen parcial, ¿verdad? A ver si ahí se las damos. Pero sí, está bien. Entendí
que las tareas estas se entreguen posterior al examen parcial. Pienso, Lick, para no afectarlos y que no. Pero si se recuerda que estas tareas no son de aprenderse de memoria, sino solamente sería tener la información, escribirla, leerla y escribir y mandarla. Pues no significa una acción de memorizar, de estudiar el texto que están enviando, ¿no? Es algo más, ¿qué les digo? Elemental, pues. Pero dejémoslo, voy a averiguar la fecha del examen y lo vemos el próximo día de clases, el jueves. Lick, solo los compañeros tenían una duda de cuánto, digamos, los himnos son completos, ahí no hay problema. Los Sí, poemas los tres. también son completos. Ahora en la bibliografía, ¿cuántas páginas serían? En la bibliografía de los personajes. Sí, de los personajes, porque de ese sí hay bastante información, pues, entonces Dejemos para delimitar 10 páginas. 10 páginas para todas las No, bibliografías, para cada una. para cada una. Sí, pues, y ahí pueden poner fotos también. Ah, bueno, ok. Sí, porque decir que nació en tal fecha y murió en tal fecha, pues no es eso lo que... Quiero que sepan quiénes fueron que hicieron y en qué condiciones, qué, cómo y por qué desarrollaron esta ciencia. Los personajes que estoy citando fueron los creadores del materialismo histórico. Entonces se trata de conocer quiénes fueron los que crearon el materialismo histórico. Por eso cito esas biografías. Porque antiguamente que no lo hacía, pues ¿quién hizo quién descubrió o quién elaboró el materialismo histórico? Son esos personajes: Carlos Marx, Federico Engels y Lenin, el gran discípulo de ellos, ¿verdad? Otto René era poeta. Ok, entonces les voy a transmitir esa información a los otros salones de que las bibliografías van a ser 10 páginas por cada autor. Claro. ¿O vos sugerías algo? No, yo diría a lo máximo, tal vez por resumen, sería la mitad, que serían 5 hojas, pues. Vos estás sugiriendo que sean unas 5 hojas por personaje. Por personaje, para que así sean en total 15 a 20, 20 entonces, páginas. compañeros, ¿están de acuerdo con la propuesta de Eddie? Sí. Ya sabía yo que todos iban a aceptar la Sí, propuesta. licenciado, ya. Bien, estoy de acuerdo. Hagamos 5 entonces. Gracias, Eddie. Agradezcanle a Eddie, compañeros. Gracias, licenciado. Les acaba de facilitar la tarea. Gracias, Lick. Va, compañeritos, quedamos en eso entonces. 5 páginas por personaje. ¿Estamos? De acuerdo, Lick. Vaya pues, que descansen. Feliz noche, licenciado. Dios le bendiga. Gracias, Feliz igualmente, noche, compañera. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Que pase, que descansen. Gracias, igual. Feliz feriado de aniversario de San Carlos. Gracias, feliz noche. Licenciado, entonces, mañana no recibimos clases con usted ni Ni con ninguno, con nadie. con nadie. Pero Ah. si quieren se conectan, pero no va a haber nadie. Muchas gracias, licenciado. Vaya, compañera, nos vemos. Pasen buena noche.